Muy buenas, saludos a toda la tripulación. En este capítulo personal vamos a hablar sobre un concepto teórico de gobierno mundial o gobierno universal o algún tipo de organización que se dedique a regir ciertos aspectos pues a nivel global. ¿Y por qué voy a hablar de esto? Bueno, pues voy a hablar de esto no porque quiera que esto pase, no porque crea que esto va a pasar, no porque crea que esto sea una idea atractiva, sino porque creo que es una teoría o un concepto que cabe la pena conocer, por lo menos. Por un hecho muy sencillo, y es asumiendo el hecho de que la robotización, por ejemplo, se termine manifestando de forma muy significativa, haciendo que la mayoría de la población se quede desempleada en un número X de décadas, existen una serie de problemas que pues requieren algún modo de addressing, requieren que sean vistos de alguna forma o requieren que sean revisados, estudiados y tratados. Y uno de ellos, el principal, es el hecho de que la renta básica universal, tal y como se plantea, tiene en sí misma ciertos problemas intrínsecos, salvables, pero problemas al fin y al cabo. De esto he hablado en otros vídeos y es el hecho de que si tú tienes una empresa en un determinado país que paga impuestos a un determinado país, pero su impacto afecta de forma internacional a varios países, es complicado, o por lo menos puede teóricamente resultar problemático, el hecho de ajustar una renta básica a la población en los países en los que no se está cobrando, en los que el gobierno no está cobrando directamente impuestos por parte de la empresa. La teoría principal, que al menos en base a lo que yo conozco sobre la robotización, es elevar el impuesto que se cobra a empresas que tienen un alto grado de robotización y que por lo tanto tienen pocos empleados humanos asalariados, y con esos impuestos elevados se puede pagar una renta básica a esas personas que se han quedado sin trabajo y que no pueden trabajar porque la mayoría del empleo humano está robotizado o automatizado. Esto asume, por supuesto, un escenario donde la robotización es una realidad, al menos en un porcentaje mayoritario de la población, y no se puede dar trabajo a la gran mayoría de la población. Por eso digo que este concepto del gobierno mundial o el gobierno universal no deja de estar sometido a varias capas de especulación. En primer lugar, que se manifieste la robotización y en segundo lugar, que se quiera manifestar o que se manifieste una renta básica. Por eso digo, entre muchas comillas, que esto es un ejercicio teórico, pero que podría quedarse simplemente ahí y no llegar a manifestarse nunca, ¿vale? Si tú pagas muchos impuestos en un país porque tu empresa ha destruido o automatizado puestos de trabajo humanos, en muchos países, tu empresa va a pagar esos impuestos al gobierno de tu país, pero luego, salvo que ese país distribuya ese dinero que ha cobrado entre varios países según el número de población que se haya quedado desempleada, por ejemplo, al menos en ese sector, resulta difícil pensar que una empresa de, digamos, Estados Unidos va a pagar a una empresa del este de Europa o de Asia eh, a los ciudadanos desempleados de esos países. Lo veo complicado, no lo veo imposible, pero tal y como funciona ahora mismo la legislación y la política, lo veo un poco complicado. Entonces, una de las teorías hipotéticas o soluciones hipotéticas o, en fin, escenarios hipotéticos que se han planteado es el hecho de tener algún tipo de gobierno mundial. Por poner un ejemplo muy vasto, pero meramente ilustrativo, si tú cogieses a organizaciones como la ONU, la OTAN y la OMS, podrías, por ejemplo, elevarlas y asignarles un estado, o sea, un poder respectivamente legislativo, ejecutivo y judicial. Aunque también tendrías, por ejemplo, otros organismos como la Organización Internacional de Comercio, sí, Organización Mundial del Comercio, que podría hacer algo similar gestionando la renta básica universal, por ejemplo. Pero sí que sería algo teóricamente posible el hecho de coger a un país como puede ser a un país, a organizaciones como pueden ser la ONU, la OTAN o la OMS y asignarles ciertos poderes y hacer que los países mantengan su forma de regulación, pero en calidad más de subordinación, por ejemplo, o de simplemente estar supeditados a dicha organización, como puede ser el hecho de las comunidades autónomas en España o como puede ser el hecho de los
los diferentes estados de Estados Unidos, o como puede ser, por ejemplo, los diferentes reinos de Reino Unido. Cada uno tiene, por supuesto, sus distintas regulaciones y ajustes, y lo mismo podría contemplarse de cara a esta forma de gobierno mundial. Por supuesto, esto plantea muchísimos problemas asociados, o muchísimos potenciales problemas asociados, muchísimos escenarios distópicos, muchísimos problemas, muchísimas situaciones donde el poder se centraliza excesivamente, etcétera, etcétera. Lo entiendo. Sin embargo, creo que merecía la pena mencionarlo simplemente como un ejercicio teórico, porque cuando miramos hacia el futuro y vemos una serie de escenarios, creo que es bueno tener un amplio sentido de las distintas ramas, posibilidades, soluciones o escenarios que se pueden o podrían dar. Porque yo soy de la opinión de que llegará el momento en el que quizás, con una posibilidad más probable de que no ocurra, de que probablemente tenga que haber algún tipo de discurso, algún tipo de discusión al respecto y ver realmente qué es lo mejor. Probablemente nosotros tengamos poco que ver con esto, pero no deja de ser interesante y yo creo que muy positivo que tengamos una cierta noción, un cierto conocimiento de este tipo de cosas. Que luego se queda en nada, pues ha quedado como un ejercicio teórico simplemente de, pues, por interesarse, por teorizar sobre el futuro. Pero creo que no deja de ser interesante, ya que no dejan de ser posibilidades que pueden manifestarse y que tendrían un impacto muy grande. Y precisamente por ello creo que es importante hablar de estas cosas. Esto es todo por este vídeo. Espero que os haya interesado y nos vemos en el próximo. Un saludo y hasta luego. Chao.